En este vídeo vamos a ver la explicación del class, el public, el static y el void. En primer lugar, para que nos hagamos una idea de qué es el class o cómo se crea un archivo, lo expliqué en el primer vídeo. Class se refiere a una clase en concreto y esa clase tiene un nombre, por ejemplo, ejercicio. Yo abro llaves y dentro de las llaves, dentro de la clase, va a estar todo nuestro contenido, métodos, atributos, etc. Vale, por ahora ese es el class. Entonces, si tú lo vas a guardar, guardas ejercicio.java. Y el nombre de aquí, ejercicio, tiene que ser exactamente el mismo que aquí. Ahora mismo estoy usando un editor aparte, que da igual, en otro momento también explicaré cómo se instala. Por ahora centraros, eso es más bien teórico, no hace falta aquí escribir nada, que es entender cómo funciona el class, el static, el void y todo eso. Vale, luego, si tú compilas, pulsando aquí, ¿vale? Compilar es coger todo ese código y guardarlo en un archivo .class. Como veis aquí, se acaba de generar un archivo .class. Por eso, si tu nombre es diferente al nombre del archivo, por ejemplo, el nombre de la clase es diferente, yo que sé, ejercicio clase, y le doy a compilar, me va a saltar un error. Bueno, me generaría otro ejercicio de clase, pero en teoría suelta un error. ¿Por qué? Porque el nombre del ejercicio no coincide. De todas formas, si os habéis dado cuenta, la clase que ha generado ha cambiado el nombre no a ejercicio.class, sino a ejercicio clase, que es esto de aquí, para que no haya errores. Pero por lo general, el nombre tiene que ser exactamente el mismo al nombre del archivo.java. Voy a borrar esto. Vale. Luego, public. ¿Qué es public? Public se utiliza para declarar métodos o atributos que sean accesibles desde el exterior. Es decir, tú, por ejemplo, puedes tener un coche y a lo mejor tienes un asiento, pero ese asiento puede ser o privado o público. Es decir, aquí escribo o public o private. ¿Qué es el public? Quiere decir que a lo mejor otro coche puede acceder directamente a esa variable, al valor de una variable. Por ejemplo, public, aquí por ejemplo puedo declarar una variable que sea public número puertas. Y puede haber otra clase u desde otro punto del programa que se pueda acceder a este número de puertas porque lo he declarado public. Si aquí lo declaro como private, ya no es accesible, a no ser que se utilice un método u otras cosas que ya veremos, como ya he dicho, más adelante. Private es que no es accesible directamente, es decir, que si otro programa lo quiere llamar, no va a poder hacerlo porque esto está declarado como private. Es decir, esto sería acceso público y esto es acceso privado. Directamente no es accesible. ¿Por qué digo directamente? Porque puede haber métodos que permitan hacerlo directamente. Es decir, que haya una función o algo que devuelva ese valor que, aunque es privado, sí que permita devolverlo. Vale, ¿qué es el static? Si nos acordábamos, al principio declarábamos aquí un método que era public static void main. El static lo que se refiere es que, aquí static, quiere decir que el método, por ejemplo, si os dais cuenta, esto es una función, ¿vale? Public static void main. Una función es una especie de código que es reprogramado. Es decir, por ejemplo, en videojuegos, si tú creas un personaje, que hay veces que se crean 100 personajes, por ejemplo, que es los que van a jugar en el juego, en vez de crear, y a lo mejor para la creación de ese personaje se utilizan 100 líneas de código, puedes ahorrar esas 100 líneas de código en una función y siempre que quieras crear un personaje, llamas a esa función. De tal modo que si quieres crear, por ejemplo, dos personajes, no tienes que llamar 200 líneas, sino que llamas a un método, a una función, que ejecuta 100 líneas de código. Vale. ¿Y static qué se refiere? Que sin necesidad de crear objetos, que también ya más adelante veremos una aplicación de esto. Por ahora, que entender más o menos la teoría. Y una vez entendida la teoría ya entenderemos cómo se aplica. El static lo que se refiere es que este método es accesible sin necesidad de crear un objeto. Por ejemplo, imaginaos que esto es un coche. Y quieres acceder, por ejemplo, a, yo qué sé, al número de puertas o a una función que te devuelva los datos del coche. Si tú lo declaras como static,
sin necesidad de crear un coche nuevo, te permite obtener los datos, ¿vale? Como digo, puede ser ahora confuso no entenderlo, no pasa nada si no lo entiendes, porque todavía no hemos visto ningún ejemplo y lo veremos en otros vídeos más adelante, como ya he dicho. De todas formas, lo que digo, por ahora el static es lo de menos, ¿vale? Static, ¿qué se refiere? Permite acceder, más que acceder, llamar a una función, un atributo, lo que sea, sin necesidad de crear objetos. Aún así, más que objetos, en programación se suele llamar instancias. Vale. Y por último, el void. ¿Qué significa void? Vale, tenemos en cuenta que, por ejemplo, puede haber funciones o métodos que lo que hagan es devolver datos. Es decir, que yo, por ejemplo, puedo crear un método que lo que haga es sumar y le doy dos números. No hace falta que entendáis esto, ¿vale? Un número 1 y le doy un número 2 y esto devuelve la suma de ambos números. Pero, por ejemplo, yo qué sé, el número 1 a lo mejor es 2 y el número 2 es 3. Pues 2 más 3, 5. Devuelvo el 5. Entonces, void, ¿qué significa? Que realiza una acción. Pero si al final del código yo voy a devolver un número, utilizo el return, ¿vale? Que como digo, no hace falta que lo entendáis, ya veremos un ejemplo más adelante. Si yo, por ejemplo, voy a devolver un número entero, escribo int. Devuelve un número entero. Además de hacer una acción, ¿vale? Devuelve ese número. Si devuelves un string, pues devuelves string. ¿Y qué significa esto, el void? Pues que a lo mejor hay un método o algo que, por ejemplo, yo hago operaciones aquí, muchas cosas, no sé qué, no sé cuánto, y al final del código voy a devolver, yo qué sé, un 2. Pues aquí escribo int. ¿Por qué es int? Porque lo que estoy devolviendo es un número entero. Ya digo que es normal y que no se entienda, pero veremos cómo funciona esto y por qué hay que escribir esto o esto.